Ok, so afortunado yo, afortunado ustedes de haber podido concretar finalmente esta charla con quien es una de las artistas más respetadas de la cantautoría moderna de la Argentina, quien recientemente publicó su segundo álbum de estudio individual, prácticamente que al 100% compuesto, cantado, producido por ella misma. Estamos hablando de Anónimo, que le sucede a Claroscuro del 2021. Ya esta charla nos servirá como pretexto para profundizar en el cómo, en el cuándo, en el por qué, pero pues nada, entiendo que vienes llegando de una gira por Europa. Bienvenida al canal, bienvenida a WR, estás en tu casa. Gracias, gracias, qué emoción, qué introducción. Me siento bendecida, un placer. Agradecido verdaderamente por tenerte y quería partir por la gira. Ya habías ido a tocar a Europa antes, a países como Eslovenia, pero ahora estás presentando tu nueva criatura, Anónimo. ¿Y qué aprendizaje sacas de esta última gira por esos lares? ¿Qué te quedó dentro de ti de ese viajecito? Bueno, muchas cosas. Fue un viaje largo. Estuve como un mes y una semana, casi 2 semanas fuera de casa, entonces siempre es un momento loco porque toca después volver y como recuperar la vida y es como qué persona era yo antes de irme. Pero la verdad que soy medio adicta a los tours, o sea, siento como que hay algo de la vida del músico entre grabar y después salir a girar y tocar lo que uno hace que tiene mucho sentido porque cuando estás en ese momento más introspectivo y estás grabando y haciendo música, es como medio todo un misterio. En el momento donde salís a tocar esa música en vivo es cuando realmente te das cuenta un poco de lo que hiciste, ¿no? Y te topás con esa gente también que escucha esas canciones que te devuelven mucha información. Así que estoy en casa, no entiendo mucho, me volvería a ir, ya tengo ganas de volver a tocar. O sea, estoy como en ese proceso de asumir que la gira ya terminó y empieza como, bueno, la segunda etapa, la segunda parte de la gira. Pero Ok, y estuviste en varios países que no son hispanoparlantes. Tú viéndolos cara a cara, la recepción del disco con respecto a cuando tocas pues acá o en Latinoamérica o quizás en España, ¿tú notas alguna diferencia en el cómo esa gente está recibiendo tu música pese a la barrera lingüística o siempre es la misma reacción en todos los lugares? no, es re distinto. Por ejemplo, me pasó tocando en Colombia, que fue el primer país que fuimos a presentar el disco, y la gente cantaba muy fuerte las canciones. Y me acuerdo de sacarme así como mi monitoreo, el auricular, y era como, yo no entendía si era como un sampler que había tocado yo, o que era la gente realmente cantando, y era la gente que cantaba las partes que yo quizás, no sé, decidía no cantar en ese momento. Entonces, y no sé, me pasó también de gira ahora en Europa, que hay lugares que obviamente no, donde no se habla español, y qué sé yo, la percepción es otra, siempre es distinto, pero es que siempre es distinto, no solo por el país, sino como a mí me impresiona cómo el contexto, si es un teatro, si es al aire libre, cómo es la disposición del escenario, si la gente te llega hasta aquí o el escenario está arriba, o sea, todo eso realmente modifica toda la experiencia, es una locura. Y bueno, y obviamente tocar en lugares donde uno nunca fue y también estás conociendo el espacio, conociendo a la gente, eso también es un poco más extremo, pero la gente siempre, yo creo que el show en vivo tiene eso que es muy inmersivo, entonces la gente estaba muy contemplativa, ¿no? Muy respetuosa, o sea, por suerte suele pasar eso. Y hablando de inmersivo, en Bogotá tocaste en este planetario, ¿no? Que es un venue que por los videos se veía como un sitio mágico, ¿no? Que había una suerte como de estrellas brillando arriba, era bien oscuro el clima, ¿no? Mientras tú cantabas. Sí, tocamos en el planetario de la ciudad de Bogotá, o sea, fue una locura, así, una psicodelia, que fue bastante raro, fue bastante difícil porque, o sea, tocar en un planetario es como el contexto quizás de sonido más extremo que uno puede tener porque estás tocando donde sucede el PA, el sonido hacia afuera, ¿no? Entonces es como, uno suele estar acostumbrado a que el PA está por delante del escenario, entonces todo ese sonido se metía por dentro de nuestros micrófonos, nuestros instrumentos, entonces fue como un desafío también, un show que es tan textural, hacerlo sonar en un lugar así, pero yo miraba a la gente y la gente estaba como mirando para arriba. A mí me gusta mucho mirar los ojos cuando te tocan. Y claro, había tanto estímulo que era como pasaron otras cosas, pero fue así psicodélico, Claro. hermoso. ¿Y cómo afrontas ese desafío de traducir ya
lo visual del show a, bueno, distintos venues que obviamente tienen distintas capacidades, distintas distribuciones? Por ejemplo, tú vas a llevar el live de Anónimo ahorita en unas pocas semanas a Deseo, acá en Buenos Aires. Que de hecho cuando fuimos a la preescucha, yo y varios periodistas, ¿no? Hablaba sobre que Deseo te pareció una suerte como de canvas en blanco para tú manipular a tu antojo, ¿no? Entonces, por ahí preguntarte qué peso tiene también lo visual en tu show, que asumo es bastante íntimo. Eres tú, son quizás sintetizadores, teclados, quizás cruz, ¿no? Y poco más. Bueno, acá en Buenos Aires tocamos con la banda, somos cuatro. Ok, Somos cuatro. Y está, o sea, a mí me gusta mucho, o sea, de tour suelo ir con un dúo set, solo con Cruz, y solemos tener mucha responsabilidad cada uno, ¿no? Porque traducir como la música, la parte rítmica, armónica, que suceda todo eso entre dos es complejo y el show tiene como muchos momentos muy distintos. Momentos muy chiquititos, mucha dinámica, momentos más fuertes y de noise. Entonces con la banda como que esa responsabilidad está un poco más distribuida. Y también pasa algo, a mí me gusta mucho tocar como con una base rítmica en el escenario, con un percusionista o con un baterista, porque me gusta la sensación física de estar tocando con alguien que tiene ese movimiento, que no es lo mismo tocar con una drum machine, ¿no? Pero, eh, y la parte visual, o sea, somos nosotros cuatro. A mí me gusta mucho, eh, me gusta la mínima cantidad de recursos en el escenario, que uno pueda como realmente estar, pero me pasa también como oyente y como audiencia, ¿no? Como, no solo soy muy fan de las visuales, ni de las gráficas, ni de las pantallas, o sea, me gusta como la cosa más inmersiva, que de alguna manera uno tiende como a estar mirando, pero no estás mirando, estás como escuchando en realidad, ¿no? Como que no sé cómo explicarlo. Entonces suelo ser como muy mínima cuando toco en vivo. Estoy cada vez como, no, pongamos un coso, no, sacalo. Pongamos una tela acá, no, sacala. Es como, cada vez me gustan menos cosas. claro, de acá surgen dos caminos que podemos seguir en la conversación, pero al que eventualmente quería llegar es contrastando esta nueva etapa artística que supone para ti Juan Aguirre, individual, solista de Claroscuro, de Anónimo, con tu pasado, que tú hablabas de, ok, que te sientes cómoda en vivo cuando tienes a un baterista, esa presencia física. Bueno, tú vienes de esta agrupación Churupaca, que parte a eso del 2009, ¿no? En el que exploraban distintos géneros, folclore platense, pero sí se sentía esa esencia orgánica de, ok, estoy tocando con una banda, con un gentío al lado mío, ¿no? Entonces, ahora que estás en este rumbo un poco más solista, si se quiere, ¿qué aprendizaje te dejó, ya sea en producción de discos, en composición, en cómo te acercas a los géneros hoy en día y en vivo esa etapa de Churupaca, que ya puedes verlo un poco desde la distancia, ¿no? Asumo. Sí, bueno, es que Churupaca fue mi escuela, o sea, yo empecé tocando con Churupaca en un momento donde tenía mucho pánico escénico y me acuerdo que en ese momento iba a no sé, hicimos un ciclo los lunes en un espacio de un amigo y yo salía a la facultad y me iba a tocar y esa rueda de tocar todas las semanas fue un poco como realmente mi escuela. Pero hay algo con tocar entre tantos y tener un proyecto tan pesado que era como yo siempre tuve la ilusión de viajar mucho y me gustaba la idea de tener un proyecto más sintético, poder guardarlo en una valija y llevarlo de viaje, ¿no? Que es un poco lo que terminó pasando. Que además, obviamente, cambiaron mis gustos musicales, cambiaron un montón de cosas. Empecé como a absorber otras herramientas para hacer la música que yo quería hacer. Y del proceso de tocar una banda, que es hermoso, que de hecho hoy en día lo extraño, o sea, tengo ganas como de en algún momento tener una formación de una banda que no sea un proyecto solista, que requiera otra participación de mi parte. Me encantaría volver a tocar con amigos, pero de esas situaciones como yo tenía muchas ganas de vivir el capricho de poder hacer la música que yo quería hacer de la forma en la que a mí me saliera a hacerla. Entonces, un poco fue como una reacción, después de tener una banda que éramos a veces 12 personas arriba del escenario, poder llevar como, intentar hacer la música que yo tenía acceso o que yo podía como de alguna manera, no sé, hacer con mis propios medios, o sea, un poco eso. Hablando sobre hacer con tus propios medios y la individualidad tuya que pueda reposar en la obra, ¿no?
¿Qué tanto sentías que había en esos discos de Churupaca de ti? ¿Qué tantas concesiones tuviste que hacer con las ideas y las inquietudes artísticas de tus compañeros? ¿Y cómo lo contrastas con esta nueva etapa que, bueno, da la impresión de que eres 100% tú y tu visión detrás de absolutamente todo, visuales, composición, producción, etcétera? Sí, controladora. Sí. No, qué sé yo, tiene sus cosas hermosas y sus cosas también muy agotadoras, ¿no? O sea, hay algo como del proceso de trabajar uno solo que yo extraño darme vuelta y poder preguntar, y de hecho hay una parte de ese proceso en la que siempre suelo trabajar con gente, ¿no? De hecho, en Anónimo trabajé, en la noche produje esa canción, la coproduje con Ezequiel Cronenberg, que es quien mezcló también todo el disco. En Las Espinas coproduje esa canción con Cruz, en Lo Divino con Juan Stewart. O sea, en esos tres casos fueron casos que disfruté mucho trabajar y busqué también esas personas con las cuales yo sabía que iban a poder entender algo de esa canción que yo no estaba pudiendo resolver, ¿no? Entonces eso me parece clave. Y en el caso de Churupaca, bueno, fue mi escuela, o sea, de vuelta, también había algo de trabajar con personas y con músicos que son súper talentosos y hoy en día tienen sus proyectos, que ellos también me enseñaron a mí a hacer lo que hacía, pues yo no tenía experiencia de ningún tipo, o sea, yo nunca fui a una escuela de música o sea, fue realmente mi primer banda, mi primer proyecto y tuve que aprender todo con ellos, ¿no? Entonces fue un poco bastante orgánico el proceso. Sí, da la impresión de que, bueno, literal llevas todo 15 años, son toda una vida dedicada al quehacer artístico, ya mostrándote públicamente, ¿no? Pero sobre la música en tu casa, en una entrevista de hace unos años, tú dijiste, a mi padre le gusta mucho la música, es muy melómano, mi hermano más grande es compositor y escribe canciones desde que es chico, nunca tocó, se dedica a otra cosa, mi abuela nos regaló una guitarra. Y pues claro, está el ejemplo de tu hermana Lola, quien te acompaña en Claroscuro, uno de los temas más bonitos de aquel disco, ¿no? Pero ustedes vienen a ser como la primera generación de artistas ya dedicados públicamente al quehacer artístico, ¿no? Quizás las generaciones anteriores solo cultivaban la escucha pasiva o cómo fue ese recorrido. Sí, sí, fue así. O sea, en mi casa no. Mi papá era melómano, pero escuchaba siempre las mismas cosas. Escuchaba un poco de tango, escuchaba. O sea, yo siento que tengo mucha influencia ahí. No sé, escuchaba mucho Pink Floyd, me gustaban esas cosas medio clásicas. Eh, que yo de adolescente amé. Pero mi abuelo también, que es quien nos regaló la guitarra, o sea, mi hermana, que era mi hermana más grande, como que la tenían un poco así también protegida, entonces si decidía hacer algo le regalaban una guitarra, después abandonaba, entonces esa guitarra después iba pasando de mano en mano entre mis hermanos, que somos muchos, somos 6 hermanos. Ok. Entonces todos en algún momento como tuvimos ahí una aproximación a la música, algunos seguimos, otros no. Pero yo tengo el recuerdo de hacer canciones desde muy chica y eso muy inspirada de mi hermana Lola, que ella eh, siempre fue como la más, sí, como al toque agarró la guitarra y empezó a ir a clases y me mostraba los acordes, entonces es como que yo seguí un poco ahí ese camino. Pero después, familiarmente, no, había como un amor por la música, ¿no? O sea, me acuerdo de eso, en mi casa, en la casa de mi abuelo, se escuchaba mucha bossa nova, mucha música brasilera y había como ahí una mezcla de mundos que obviamente yo siento que está ahí en mi bagaje, ¿no? Como, obviamente son influencias que están presentes de un modo más consciente e inconsciente también. Sobre lo que se escuchaba e influencias, ¿no? Mucha gente asocia tus inquietudes artísticas, que bueno, de etiqueta, de nombre, se le pone estas sensibilidades, cosas llamadas como folktrónica, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente fácilmente hace el nexo con tu obra, con la de Juana Molina, ¿no? Artista argentina, quien ya tiene un gran recorrido en ese paradigma en específico. ¿Ella en algún punto de tu trayecto como oyente fue una gran pasión tuya o no? Sí, a mí me encanta Juana. También siento porque es porque nos llamamos igual, Exacto, pero es fácil llegar a ese vínculo. es fácil, es como que ya hay una conexión bien consciente. No, pero a mí me encanta Juana y la he visto tocar muchas veces. Y también algo que me enseñó Juana que me gusta mucho es como yo tenía un gran respeto al vivo. O sea, de hecho me daba mucho pánico tocar en vivo porque siempre mi forma de hacer música era una forma muy íntima. O sea, yo hacía música en mi casa y se la mostraba como a mi gente más cercana. Entonces, el momento que tuve como que romper esa barrera de empezar a tocar, me parece algo como que viene dado, ¿no? Bueno, uno es músico, bueno, esto es un check más.
sea, tenés que tocar en vivo. Y yo conozco muchos músicos que no tocan en vivo, pero porque es realmente una experiencia bastante extrema en muchos casos, tocar. Y Juana, algo que aprendí mucho de ella es que en todos sus formatos, que la he visto sola, tocando con Odín, tocando con, bueno, un montón de personas, siempre tiene como algo que le hace mucho honor a la idea de estar tocando en vivo, ¿no? La improvisación o sus caos y sus cables y sus instrumentos que fallan. Y ella sabe lidiar con todo eso y con ese presente. A mí esa cosa de un poco de que cualquier cosa puede llegar a pasar en un show de Juana me inspiró mucho, me inspiró mucho. Y obviamente me encanta, ya yo la admiro muchísimo. Sí, también la música de ella da la impresión de que eso, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿no? Desde sampleos de unos pájaros que se colaron hasta cómo usa las drum machine, los sintetizadores, ¿no? Hablando de eso, yo cuando escucho Claroscuro, que quiero pasar eventualmente por el proceso de producción pandémico que tuvo, ¿no? Pero yo cuando escucho la introducción, Vacío, o cuando escucho Ven a visitarme con tu hermana, lo siento como un preludio, como un guiño, como un adelanto de lo que tú desarrollaste en sonido en este disco, ¿no? Como que ese cruce, sí, esa herencia que tenías orgánica de Churupaga, pero ya la intervención de lo digital, del software, ¿no? Como empezar a meter sintes, loopsitos, ¿no? Em, ¿De qué forma sientes que Anónimo separa con respecto a Claroscuro? ¿Qué te quedó sin decir en aquel disco que aprovechaste esta segunda entrega para decir desde lo musical? Yo creo que es como, lo que me pasó con Claroscuro es que es un disco claramente, es un primer disco para mí. O sea, yo escucho como muchas. A ver, también es un disco pandémico, ¿no? Fue un disco que se dio en un contexto muy particular y eso para mí está impreso en la música y en el sonido. Y fue mi primera aproximación a empezar a producir, a grabar mi música, de hacerlo por, por mi cuenta. Entonces es como que yo creo que había como un respeto de no saber bien lo que estaba haciendo. O sea, yo tengo el recuerdo de estar grabando un cinte y decir, esto seguro va a venir alguien y me va a decir, este cinte me hace acordar a el recital tal de tal año, de tal banda. Viste, como que todavía, como que yo me sentía como medio, realmente medio perdida en que todo lo que estaba haciendo no sabía muy bien de qué se trataba. Y eso fue como un vértigo muy grande que todavía había como un cierto respeto de mi parte, por si me llegaba a confundir, ¿no? Claro. Por decirlo de una manera. Y en este disco me pasó que realmente perdí un poco esa sensación de formalidad en torno a la música. Como que dije, bueno, voy a hacer un disco que un poco sea un poco más irrespetuoso, pero porque también esa era un poco la intención, o sea, en ese camino iba la música. Y a diferencia de Claroscuro, también fue un disco que escribí mucho con la computadora, o sea, grabando y ya produciendo a la par, ¿no? Y eso se renota, porque siento que Claroscuro es un disco más de canciones, donde la lírica es mucho más extensa, las letras son mucho más largas. En cambio, Anónimos como, siento que hay como una especie de, no sé, es más simple, las letras son más cortitas, las frases son más mínimas. Sí, es más maximalista en cuanto a la producción, pero como que se invirtió ahí un poco la cosa. Hablando sobre los procesos, ¿qué tanto hay de premeditado y ya desde una óptica más racional y qué hay de lo intuitivo y lo espontáneo, ¿no? Porque existe como una brecha entre el artista que defiende, no, yo hago cuando me embriaga la musa y ahí me dejo llevar y descargo todo eso, y existe el escritor, el pintor, el productor que se sienta de 9 a 5 hasta que le llegue la musa y no. Entonces, ¿cómo te llevas con esas dos polaridades tú creando? Y son fundamentales las dos. O sea, hay una parte que sí, obviamente es un placer enorme cuando uno está en la parte más divertida del proceso, que es que se va el tiempo y uno no sabe cuánto tiempo pasó y puede pasar toda la noche y, y eso te puede encontrar también en ese laburo de artesano. O sea, a mí me pasó con Anónimo particularmente que fue un disco que padecí muchas partes del proceso. Se me hizo, después a todo el mundo le decía, me hacían entrevistas, de hecho lo hablamos cuando viniste a escuchar el disco, me decían, yo decía tipo, me llevó 3 años en este disco, y era como, bueno, está bien 3 años. No, pero fueron
3 años, tipo. Sufridos. Fueron 3 años muy, muy sufridos en el sentido de que me perseguía este laburo que no podía como de alguna manera terminar. Entonces me levantaba pensando en que tenía que cerrar algo o se me hizo muy extenso el trabajo porque fue muy, muy intenso para mí. Entonces, hay una parte muy tediosa del trabajo, muy tediosa, que es cerrar cosas y hay veces que pues, te puede pasar en canciones que no se dé esa parte de ese trabajo, que sucedan. Me pasó con Lo Divino que ponele, fue un tema que produje, no sé, en muy pocos días y después lo trabajamos con Juan y quizás lo más tedioso fue la parte de la mezcla, pero el tema y la intención del tema y la producción se dio como súper suave y súper simple. Pero, pero bueno, no son cosas que se puedan decidir tampoco, ¿viste? Es como a veces toca y a veces no. Y hablando Es así. sobre el tedio y la parte sufrida del proceso que acabas de mencionar en específico en Anónimo, ese tedio y ese sufrimiento con respecto a la creación llega una vez que tú, digamos, profesionalizas tu carrera y tú dices, ok, este disco tiene que ver la luz, tengo que vivir de esto, tengo que pagar las cuentas, tengo que seguir produciendo, tengo que seguir publicando activamente, o eso es una producción, o eso es una preocupación que existía antes de que tú tomaras la decisión de dedicarte a la carrera artística, por ejemplo. Nunca, o sea, por suerte, y me siento muy privilegiada, yo soy diseñadora gráfica, entonces siempre viví de eso. Ok. Y la música siempre sucedió por otro lado. Es como que siempre fue. De hecho, usé mi carrera, mi trabajo de diseño gráfica para poder de alguna manera sustentar mi vida como música, ¿no? Y recién ahora quizás estoy entendiendo que hay algo como de poder dedicarle ese tiempo más al 100% a lo que hago, donde se empiezan a suceder otras cosas, se abren otras puertas, obviamente. Pero yo creo que hubo desde el primer día un por suerte, eh, tuve el lugar de no pedirlo a la música, mi sustento con mi sustento económico, que hizo que pudiese hacer la música que yo me imaginaba que quería hacer, ¿no? No me imagino, o sea, siento que es como, para mí eso fue fundamental porque, o sea, me ha pasado mismo dentro del mundo del diseño gráfico, al empezar a trabajar de eso, como para mí se empezó a modificar como mi placer y mi forma de relacionarme con hacer eso, ¿no? Es inevitable y sigue siendo así. Entonces no tiene nada que ver, o sea, hay algo también con empezar un proceso y querer terminar la obra, que eso requiere una parte de obrero, de sentarte y ser artesano en lo que estás haciendo, que también se lo puedes dar a otra persona para que lo haga. Pero bueno, en mi caso, como vos bien dijiste, yo soy una controladora obsesiva y no me sale. Sí, Sí. es que inevitablemente cuando existe la obligación, por más idealizada que se tenga la profesión, seas un atleta súper pagado, seas un músico que, bueno, anda girando por Europa, va a tener eventualmente sus complicaciones y su parte laboriosa, ¿no? Su parte, si se quiere, negativa. Ahora, llegando a Anónimo de nuevo, para mí la composición más brillante, la que más me moviliza del disco es la de Los Pilares, ¿no? Cuando tú dices, mira cómo Me se... encanta que te guste esa canción, porque es como que siento que es la que no le gusta a nadie. ¿En Me serio? encanta. No, no. O sea, sí, obviamente, a mí me encanta ese tema, me parece hermoso, pero cuando escuché como ese primer review que sacaste y todo, fue como, ay, qué hermoso que de Los Pilares, me pareció como emocionante. Es que para mí sintetiza mucho una mirada, por lo menos así lo tomo como apocalíptica de Eloy, ¿no? Porque tú dices, mira cómo se caen los pilares más duros, esos que sostienen el mundo. Y yo antes de empezar esta charla, hace 15 minutos, abrí Twitter y lo primero que veo son unos videos de Irán bombardeando a Tel Aviv. Entonces es como, coño, hace un poco de sentido, ¿no? Pero, ¿qué te movilizó originalmente a llegar a esas líneas? Los pilares más duros, esos que sostienen el mundo, mira cómo se están cayendo. Eh, hay algo del desencanto, ¿no? Del presente que estamos viviendo, que obviamente se filtró en todo el disco. Pero bueno, o sea, también hacer música es como, a mí no me interesa hacer música que refleje, ¿no? La realidad en la que vivimos, me interesa poder habitar una fantasía, porque es también lo que me moviliza a hacer música. Y hay algo muy hermoso de poder hablar de ciertas cosas que se filtra, o sea, por el envolvieron, dice, bueno, dice, mañana el Río Grande inunda todo y no se salva a nadie, no sé si habrá otra oportunidad, como
de poder vivir este presente y de alguna manera hacer música es una forma medio alquímica de poder transformar todas esas cosas tan feas e incómodas en una experiencia hermosa, ¿no? Porque obviamente es eso que vos decís está presente en la canción, pero la canción es como, a mí me da como algo muy precioso, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, y desde la producción que se torna bastante psicodélica y para un disco que eventualmente pareciera reflejar como cierto luto, sea espiritual, sea existencial, sea romántico, la verdad, la producción es bastante, es bastante linda, ¿no? No es un disco que tienda a matices eh, eh, tan oscuros del espíritu, me parece. Aunque esa misma conversación tuvimos en la preescucha, ¿no? Que alguien comentaba que le dio esa impresión de ser un disco de la noche, un disco nocturno. Y yo cuando lo terminé de Sí, escuchar, todo lo contrario, como coño, para mí es un disco bastante lumínico, ¿no? Reconfortante de cierto modo. sí, Rey. De hecho, tiene momentos bastante oscuros. O sea, la noche, la letra de la noche, para mí es un cuento de terror, pero lo cantan como unos niños, porque es como que hay una cierta inocencia también en todo lo que se va diciendo. Y un cierto erotismo también. O sea, para mí, toda la parte más oscura del disco, también me pasa en automático, está atravesada por algo más, como una sensualidad. Y eso me encantó, porque fue como un hallazgo de este disco en particular, que no sé si me pasó tanto con Claroscuro, ¿no? Claroscuro es como más solemne y aparecen los elementos y el espacio y el vacío. Este disco es un disco que para mí sucede dentro de una casa, es como le podría pasar a una persona y con el cambio de luz de la mañana a la tarde, es como podría pasar todo dentro de de un mismo lugar. Sí, total. Y hablando sobre los elementos, bueno, que te rodean y en específico quería llegar al peso de la naturaleza, ¿no? Que desde, desde donde se vea a lo más remoto que nos vayamos, la naturaleza va de la mano con la creación artística, ¿no? Hasta las sociedades más primitivas, eso está. Y en específico, los géneros de raíz, en específico la cantautoría, ¿no? Como que el folclore tiene esa cosa del tipo con su guitarrista cantando sobre su campo y sobre bueno, Simón Díaz cantándole a las tonadas y al ordeño y las vacas y en todos lados, en Mercedes Sosa, en Atahualpa Yupanqui, en Violeta Parra, bla, bla, bla. Y hablando sobre esto, uno ve la acogida internacional que tuvieron estos grandes cantautores como por ejemplo del siglo XX y tú que tocaste en Europa recientemente y que estás desarrollando una audiencia allá, pareciera como que en Europa, hasta en Asia en específico, existe un fetichismo por la música de raíz latina y por la cantautoría. Y se vio en Japón cuando parte de la sociedad japonesa abrazó la salsa fuertemente y crearon hasta sus propios grupos de salsa, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se deba eso? Se habla de la música como un lenguaje universal, ¿no? Obviamente, pero más allá, ¿hay algún punto en el que tú puedas adjudicarle ese entusiasmo que existe por esa gente que no habla nuestro idioma, pero disfruta lo que se hace acá? Sí, o sea, a mí me pasa personalmente que me doy cuenta, y me di cuenta ahora viajando y cuando también con Claroscuro, en el primer tour con Claroscuro, que la primera fecha que tuvimos fue en Eslovenia, o sea, fue también muy loco, que no sé si la gente de afuera es como, yo no reconozco que mi música se encaje dentro de esa categoría, es como Ok, no sé, y tampoco sabría decirte cuál, pero siento que sí está pasando algo como me pasa con Brasil. Creo que hay algo que siempre hubo una barrera idiomática que ahora se está como un poco desvaneciendo, ¿no? O sea, en Brasil me pasó que se escucha mucha música en español. Siempre fue un país que fue muy hermético en cuanto a su lengua. ok. eh, y, y afuera, o sea, y en ciertos lugares pasa un poco lo mismo, pero yo siento que también hay otra apertura para escuchar música ¿no? O sea, tocar en Eslovenia, por ejemplo, bueno, están acostumbrados a escuchar música en un montón de otros idiomas, ¿no? Que no son los de su país, ¿no? No se habla esloveno, no solo música de allí. Entonces es como que ahí yo creo que hay otra apertura y también me parece que son lugares donde suceden otras cosas, es como que la música se comparte en otros contextos. Me pasó muchas veces en esta gira en particular de estar tocando en lugares donde ve gente como de todas las edades, es como,
¿no? Súper ATP y eso me parece re interesante porque hay algo de la forma en la que se comparte la música y se va a escuchar música que es muy distinta quizás a como la vivimos nosotros, ¿no? Por lo menos acá en este país, que es más como una situación como nocturna y un cierto como, no sé, quizás me estoy yendo por las ramas, pero siento como que obviamente hay una curiosidad hacia afuera de ver qué está pasando en otros lugares, pero también hay como una apertura a compartir la música y que es parte como de otra forma de evitar la música también, ¿no? Sí, Eh, no sé. de lo que dices con lo que me quedo es que te dio esa impresión, por lo menos tocando en Eslovenia en ciertos puntos allá, que hay una apertura sencillamente a lo distinto, pese a la barrera lingüística, ¿no? Es que sí, es que yo creo, esto me lleva como a otra reflexión, es que lo importante de la cultura, ¿no? También es el encuentro, porque uno en el día a día vivimos rodeándonos de gente que piensa muy parecido a nosotros y que un poco escuchamos las mismas cosas, ¿no? Y hay algo como de tener encuentros con cosas que son distintas, con personas que son distintas, que piensan distinto, ¿no? Que es lo valioso de la cultura, es lo valioso del encuentro, que es lo que cada vez tenemos menos. Y un poco, sí, para mí tiene que ver con eso, ¿no? Eh, no sé, quizás estoy siendo muy abstracta, pero no sé, va un poco por ahí. Sí, pareciera que la tecnología, ¿no? De la mano con la globalización, nos alejan cada vez más de ese cruce de culturas, ¿no? Que tú vienes comentando, porque lo mismo es los echo chambers en Twitter y en Instagram y tal, que tú crees que te estás exponiendo un diálogo público, pero la aplicación te está reafirmando tu ideología, tu gusto, tu sentir, ¿no? Y es Totalmente, peligroso. Y ahí totalmente, sí. y ahí en esos encuentros, bueno, en el vivo, tú lo puedes ver en el rostro de la gente como la influencia que puede llegar a tener tu música, lo que veníamos diciendo. Ahora, esto no sería una conversación de mi parte con alguien, sino cayéramos eventualmente en los friquismos musicales, ¿no? A ver. Casualmente, yo estos días, ayer algo así, publiqué una historia de Simón Díaz y tú me la contestaste, era despedida en específico, ¿no? Casualmente, Casi me pongo la remera de Simón Díaz hoy que tengo una y dije, no, sí. no, es mucho. Hubiera sido top momentos venezolanos y la historia. Yo con mi gorrita de Hard Rock Margarita me hubiera puesto mi franela de Arca y Juana su franela de Simón Díaz. Pero sí, cuando fuimos a la preescucha, tú tenías una remera de Simón Díaz, creo que de Ah, tonadas. Sí, es esa, sí, esa. A ver, no tengo otra. nada, ¿cuándo empezaste tú a escuchar al tío Simón? ¿Qué fibra conectó contigo? ¿Cuáles son tus discos favoritos? ¿No? Cuéntame. A mí me gusta todo de él, o sea, me gusta todo y lo escucho hace muchísimo tiempo. No sé, no te sabría ni decir, pero me encanta, me gusta su voz, me gusta. Al principio me acuerdo que me generó mucha fascinación como había algo como en el tiempo de su música y dónde entraba a cantar que nunca entendía por qué entraba en ese lugar, como que hay algo que todavía no entiendo. Y muchas veces como que canto arriba de las canciones que ya escuché millones de veces y no sé dónde va a entrar, ¿no? Y como hay algo como de eso que me genera mucha fascinación y me gusta mucho su poesía, o sea, tiene como algo que roza la ironía por momentos, ¿no? Como si fuese como algo sí, muy irónico y por momentos habla de temas profundísimos, profundísimos, o sea, eso me parece como que maneja esos límites con una finura que nada, a mí me encanta lo que hace, siempre me gustó. Sí, que esa ironía dentro de la composición es mucho como del cantautor criollo y latino en específico, bueno, venezolano en ese momento, ¿no? Y en ese disco en específico donde está Despedida, hablando sobre, bueno, los temas que él tocaba, ¿no? En sus composiciones, hay un tema que me destruye que se llama Ermitaño, que habla de él como un viejito que se quedó solo y los hijos lo abandonaron y él se quedó solo en el campo y estoy aquí solito y nadie me quiere y por ahí se va. Y mientras que el 4 y no me parece, no sé si hay una arpa en el tema, están en un tono súper alegre, el tema es existencialmente súper pesado, ¿no? Y la obra de Simón Díaz tiene mucho eso. Tiene mucho de eso. O por la vaca mariposa, que habla como de la vaca que tiene una cría Sí, y los animales le acercan fruta y agua y bueno, y la vaca, la mamá ya sabe lo que le va a pasar a esa cría, entonces
Y también como, y los pericos van y el gavilán. O sea, tiene como una cosa súper festiva que siento que también hay algo como del cantautor de esa época que un poco tenía esta cosa ¿no? De la situación de entretenimiento, de como de, bueno, voy a contarles una historia, ¿no? Como, sí, pero es bellísimo, es hermoso. Y de esa generación de cantautores latinos, ¿cuáles otros han pasado sin parar por tu biblioteca musical? Y, o sea, muchas cantautoras también Ok. de diferentes generaciones. O sea, me gusta mucho Ima Sumac, me gusta Violeta Parra, obviamente, Chabela Vargas, Mercedes Sosa. O sea, todas esas cantoras están un poco presentes también en mi música, obviamente. Y fueron como cantoras que me acercaron también a un poco las ganas de explorar mi instrumento como cantante. O sea, de hecho yo con mi ex banda, con Churupaca, cuando cantaba como impostada, pero había algo como de un poco querer tener esa voz de cantora, ¿no? Eh, que tiene que ver con haber escuchado como esa música muy desde chiquita. Y, y no sé, me gusta mucho Atahualpa, o sea, me gusta mucho la música de mi país. También viví de chica tuve como a mis 3 años me fui a vivir a Nueva Zelanda porque por una situación familiar me fui a vivir allá, entonces muy de chica tuve esta sensación como muy nostálgica y por donde yo venía y por estar lejos, que me hizo como atesorar mucho la música ¿no? de territorio de una forma muy temprana, por así decirlo, como, Y para como la, al toque no- me di cuenta, esta es la posta, ¿entendés? Claro, y para la nostalgia, música de, bueno, Mm, referentes que mencionaste como Atahualpa Yupanqui es demoledor, algo como Luna Tucumana, tú ves la añoranza de la lejanía, es como, "Mierda". Lo mismo mal. mismo me pasa a mí aquí en Buenos Aires, ¿no? Escuchando Simón Díaz toma otras connotaciones cuando lo mismo él habla de estar solito en el campo, cuando habla de su sabana que tanto añora, una vez que se mueve a la ciudad y tal, todo eso son composiciones claramente inmortales porque seguimos hablando de ellas aquí hoy en día. Ahora, ya que estamos Sí. en esta línea de pensamiento, repasando varios textos y entrevistas tuyas, hay, cuando se anuncia tu presentación en el Primavera Sound, no recuerdo de qué año, un texto que lo acompañaba decía algo así como que te va a agradar si te gusta Natalia Lafourcade. ¿Esas asociaciones te parecen naturales, justas, te incomodan, te parecen acertadas o qué opinión te merecen? O sea, a mí me pasa ahora, como me está pasando últimamente que me siento me siento cada vez más alejada de la canción. Me pasa eso, ¿no? Pero porque ya escribí canciones tantas veces, tanto tiempo, que es como, últimamente siento que tengo cada vez menos cosas que decir y me pasó en este disco, ¿no? Como que las cosas que quiero decir son más chiquititas o intento resumirlas. Y hay algo como de la tradición del cantautor que a mí me fascina y la música de Natalia también me encanta, pero yo me siento como cada vez más alejada de ese mundo, obviamente, pero porque quizás gané otras herramientas este último tiempo, ¿no? Estos últimos años que me hicieron como traducir ciertas cosas que quería decir a través de la música, ¿no? De una forma como aprender a quizás a evitar lugares más abstractos y no solo desde la palabra, ¿no? Y salirme también de la guitarra, porque, o sea, Claroscuro, eso que te contaba, o sea, Claroscuro fue un disco que yo escribí con la guitarra, como yo supe escribir toda mi vida. Y después me di cuenta que había un montón de formas de escribir y de hacer y de componer. Entonces, a mí me parece que tiene todo el sentido, porque o sea, mi carrera musical, eh, mi historia tiene que ver con eso, pero hoy en día yo me siento como que estoy como estoy en otro lugar, que tampoco sé definir muy bien, pero sí. Cuando te hablas de que estás alejada de la canción, partiste diciendo como que cada vez te cuesta más escribir o será un tema de que acabaste recursos temáticos o qué sé yo, pero si
te estás alejando de la canción, como tú bien comentas, ¿cuál sería ese siguiente paso? ¿Ya lo has pensado en el porvenir, ¿no? ¿Cómo te vas a relacionar con la composición? Porque hablamos de que tus procesos son muy íntimos, ¿no? Eres tú con tu placa, con tu computadora, ¿no? Eventualmente se suman colaboradores como Cruz, como Juan Stewart, los que comentaste, pero ¿qué hay entonces en el porvenir del proceso creativo de Juana? Bueno, muy contradictorio, pero ahora estoy, estoy como en el viaje, tengo mi celular que tipo no, nunca bajo nada, está lleno de información y estuve escuchando muchas maquetas viejas que tengo y canciones del 2021, 2022 que las tengo ahí perdidas y son ideas muy hermosas que me gustaría en algún momento darle forma y editar algo con eso. Entonces quizás aparezcan, o sea, no es que no van a aparecer canciones y me encantan las canciones, voy a seguir haciendo eso, pero sí me doy cuenta que, me estoy dando cuenta, tampoco lo tengo tan definido o tan catalogado, pero que estoy yendo hacia lugares un poco más abstractos y me gusta eso, y me gusta mucho también de explorar eso en el vivo, o sea, me parece que viene un poco desde ese lugar, como de no estar cantando y diciendo todo el tiempo, ¿no? También dejar como esos momentos donde sucede la música que son preciosos y de alguna manera hacen que cuando uno dice algo, bueno, esas palabras que uno dice tienen como otro peso, ¿no? Eso Claro. me gusta, como ese equilibrio. Entonces, eh, sí me doy cuenta que hay muchas canciones que tienen estribillos instrumentales, cosas que antes no me pasaba. O sea, antes yo, como mi recurso era, yo quería decir con la palabra. Entonces, como un poco, creo que va a ir un poco mutando todo hacia ese lugar, creo, no sé. Ahora, aquella vez que conversamos en ese momento en el estudio, yo te preguntaba qué música estabas escuchando tú, ¿no? Como oyente mientras creaste Anónimo y tú me dijiste que la verdad que poco o nada. Ahora, muchos artistas lo toman como una decisión consciente de, no, yo no quiero que lo que gravita en torno a mí altere mi producto, que me influencie, que me mal influencie, ¿no? Sobre todo por las malas influencias. Entonces, ¿eso fue un proceso consciente para explorar lo más auténtico dentro de tu espíritu creativo en ese momento? ¿O fue algo instintivo natural que te fatigó el descubrir música activamente? ¿O cómo fue? O sea, la realidad es que escucho poca música, me pasa eso. Pero también haciendo música es como que tengo pocos momentos para escuchar música después. O sea, disfruto también mucho de estar en silencio. Y, eh, pero obviamente escucho cosas que me compartieron, o sea, escuché discos que fueron claves, escuché muchos Sasha Grey por en momentos, pero en momentos específicos, ¿no? También me pasaron un disco de Gabriel Ríos, el último disco que me pareció precioso. Cosas que llegaron en momentos justos. A mí, o sea, a mí cuando me llega algo que yo disfruto, no importa en qué momento del proceso estés, nunca siento que puedes llegar a hacer algo que haga un daño. Claro. Porque encima la música que uno hace, o sea, hay que decirlo, uno todo lo que hace está atravesado por un montón de voces, de influencias, no es como que uno tiene como la gema de la originalidad, o sea, eso que hacemos, no, eso que hacemos, hay un montón de voces en eso, un montón de voces, un montón de historias, gente que nos cruzamos, gente que nos ha enseñado cosas, o sea, yo siento que eso es importante también. eh, Ponerlo sobre la mesa. Y a mí siempre que me llega música que me conmueve o que de alguna manera me inquieta o que quiero decir, bueno, ¿qué hay detrás de esto? O no lo entiendo y lo quiero volver a escuchar, es delicioso, o sea, es como lo mejor que te puede pasar. Es como escribir una canción, la grabás, el otro día te levantás a la mañana y querés ir a escucharlo, o sea, ¿qué pasó? Eh, es un poco así. Entonces, pero sí hay un disco que escucho hace muchos años, que es un disco que no sé cuántas veces escuché, pero justo se lo pasó a un amigo hoy, que es de Harold Bad, eh, creo que lo produjo Brian Eno, y se llama The Babylon of Dreams, creo que se pronuncia así, The Babylon of Dreams, que es hermoso, es un disco instrumental hermoso, y tiene un saxo, ponele, que a mí los instrumentos de viento no es mi instrumento más preciado para escuchar, Mm. como que me gusta el saxo apagadito y medio afónico. Pero tiene un saxo que yo me di cuenta años, tipo, esto es un saxo, como que venía escuchando y no, casi que no puedo como separar los instrumentos, no puedo es una cosa muy hermosa que pasa en ese disco, a mí me encanta. Que hablando sobre tu relación con los instrumentos de viento, creo que es en la introducción de Anónimo que hay, no sé si una flauta de MIDI o algo así que incluyeron, que le queda bellísimo. Ah, no, es una flauta, es una flauta. De hecho, esa flauta, mira qué loco, justo esto que decís, porque
creo que se está haciendo de noche acá en mi casa, pero esa flauta, estaba escuchando una sesión en vivo de Moses Amney, que a mí me encanta, su primer disco me parece precioso, y había un saxofonista que estaba tocando como con unos pedales, y en un momento como que frizó algo y se escuchaba como, y eso dije, uy, o sea, se me ocurrió una idea, o sea, de escuchar ese video, y fui y me compré una flauta dulce, y a una casa de música que tengo acá cerca de mi casa, una flauta dulce de plástico horrible, blanca, De esas de horrible. colegio, para aprender en el colegio. Sí, pero y además, o sea, se me vino como una memoria medio emocional, pues yo tocaba la flauta también en el colegio, tenía una profesora de música muy mala, o sea, muy mala en el sentido de que nunca aprendimos nada, pero era muy divertida la clase de música, pues tocábamos, pero bueno, y toda esa canción y toda la letra de esa canción, o sea, como que un poco se dio en torno a esa memoria de la flauta dulce, de haber visto ese video con un saxo que, digo, son cosas que si no, no sucederían, ¿viste? Es muy loco, es muy misterioso como también pasan las cosas. Eh, sí. Y bueno, y esa flauta la grabé y la chopié toda, y es una flauta de verdad, tocada por mí, que no toco la flauta. Ok. Pero está intervenida, la ecualizaron un poquito ahí, ¿no? O sea, la recorté toda y armé como ese cosa, y después, obviamente, creo que piché algunas partes y grabé unos órganos después. Ok. O sea, tiene cosas, tiene cositas, pero la base es toda una flauta dulce. Hablando sobre los misterios y por tu paso por todo el globo terráqueo, ¿no? Hablaste sobre cuando viviste en Nueva Zelanda, que tú te viajas como por cuestiones de trabajo de tu padre, entiendo. Y luego, hace unos años, viviste en Bolivia, entiendo. ¿Qué te llevó a Bolivia y qué rescatas de esa experiencia por allá? Eh, pasa que me pasó que volví de adolescente de Nueva Zelanda y me pasó que no me hallaba mucho allá, no me hallaba mucho acá. Entonces, un día me fui de viaje, me acuerdo que me tomé un tren y llegué como a Bolivia y conocí un grupo de gente allá que tenía una banda y tocaban entre ellos y empecé como a ser parte de esa banda. Yo era muy chica, tenía 18 años y volví, agarré mis cosas y me fui para allá. Por suerte, mis padres en ese entonces tenían mucho relajo así hacia mí, era como, bueno, anda, Ok, pórtate bien. Entonces me fui para allá y viví como 2 años y medio allá, un montón de tiempo, pero como medio adolescente rebelde y también como con esta sensación que un poco me acompañó desde entonces, yo creo de haber vivido tan de chica en otro lugar, que es como que me siento medio bicho raro en todos lados, ¿viste? Como que no me termino hallando. Igual este es mi lugar, o sea, yo ahora vivo en Buenos Aires, es donde vive mi familia, donde, ¿no? Están mis mayores amistades, pero digo, como que yo sé que me quedó esa cosa medio nómada de dentro que un poco eh, sé que puedo como medio mutar y vivir en cualquier lugar, sí. lo cual es peligroso. Pero, pero bueno, y viví en Bolivia y me quedó muchas experiencias. O sea, es un país muy particular para vivir, más en el momento que yo viví. O sea, yo me acuerdo que de viaje viví la Asunción de Evo Morales, después volví y trabajé allá con la banda que en ese momento formé o fui parte. Trabajamos para el Ministerio de Cultura, entonces viajamos por todo Bolivia en un laburo muy, muy loco. Trabajamos para Evo, para Álvaro, un flash. Y viví mucho tiempo allá y en un momento, o sea, me acuerdo que volví y fui a la Universidad de Buenos Aires acá, mi hermana Ro, ella es diseñadora gráfica y la acompañé a la FADU en la universidad y dije, yo quiero estudiar acá, o sea, quiero venir a este lugar y volví y me puse a estudiar y bueno, y después fue una amiga anda y todo lo que pasó. Diseño FADU, eso es aquí en Núñez, ¿no? Como la... Eso es, sí, claro, del otro lado, ahí al lado de River, Claro, ¿y tú del te otro lado. egresaste de diseñadora gráfica ahí posterior a este enamoramiento que tuviste como con la carrera o cómo fue? Sí, o sea, merecé diseñadora gráfica. Ya había intentado, o sea, estudié unos años para ser arquitecta y me di cuenta que no, y después me hice diseñadora gráfica. Y bueno, por lo que me contaste, tu paso por Bolivia fue bastante juvenil, bohemio, ¿no? Y luego cuando ya te enfrentas a esa realidad como de la institución, la universidad, la facultad,
¿cómo te llevaste con el ambiente universitario? ¿Pudiste encajar bien o tenías tus reservas con el funcionamiento de la cuestión o cómo? O sea, sí, sí, como que siempre es caótico, ¿viste? Hay cosas que funcionan mejor que otras, pero yo disfrutaba mucho de estar en un lugar tan estimulante, o sea, de que había cátedras y materias que eran, que obviamente no me dejaban mucho, pero había algo como del encuentro, de encontrarte con gente. Y yo necesitaba eso, había vivido como muy aislada por mucho tiempo, porque mismo en Bolivia vivía en una ciudad que viví en muchos lados en La Paz, pero vivía en Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad muy particular y donde yo había intentado como estudiar cosas, viste, en un momento también de mucha curiosidad en mi vida y era muy difícil estudiar y también, eh, sí, no era fácil encontrar espacios que realmente sean, que tengan como lo que a mí me interesaba y volví a un lugar que era como, o sea, cada cosa que yo escuchaba realmente me estimulaba, viste, entonces eso fue como espectacular. O sea, eso hacía que todo, no importa, que, no sé, vivía re lejos, tenía que viajar hasta ahí, eh, todo valía un poco la pena, ¿viste? Todo ese esfuerzo alrededor de también estar estudiando ahí. Pero en ese momento empecé a formar mi banda y ya, y también, o sea, me pasaba que tocaba casi todas las semanas, todos los fines de semana, porque con mi ex banda tocábamos como así, parecíamos una banda de cumbia, así, casi todos los días. Claro. Ahora, hablamos sobre la aproximación a las visuales en el en vivo, sobre la reacción que ha tenido el disco en el Planetario, en Europa. Dijiste que acá en Buenos Aires planeas tocar con banda. Ahora, ¿qué puede esperarse la persona que va ahí al show de tuyo en Deseo ahora unas semanas? Y va a ser especial, porque, o sea, va a ser muy especial para mí porque es como la presentación de Anónimo con la banda, como a mí me gustaría hacerlo, Mm. y la presentación de Anónimo completo, de pe a pa, así, todas las canciones. Entonces, un poco, o sea, quien se acercó al disco y lo escuchó y le gustó, me parece que es como la oportunidad. Y también tocar acá por primera vez ese disco, o sea, todo tiene una carga emocional especial y no sé qué se pueden esperar, o sea, vengan a verlo, vengan a escucharlo. No hay spoilers, entonces. No hay spoilers para nada. Va a ser eso, va a ser la música, mucha luz de contra y mucha textura. Y Eso de bueno, ya. y Juan Aguirre y Anónimo, eso es lo que pueden esperarse, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ya que vamos llegando a la recta final de esta linda charla, agradecerte por tu tiempo de base. Seguro quienes ya escucharon Anónimo encontrarán gratos este intercambio y las anécdotas del detrás del disco. A los que no lo han escuchado y les interesa, más allá de la folclónica, la cantautoría, la música hispana, les invito a chequearlo. Y eso, una vez más, gracias por tu tiempo. No sé si hay unas palabras que quieras decir ahora para despedirte y cerramos esta cuestión. Es hermosa tu taza, no sé qué tiene, pero la puedes mostrar. Ay, tiene dibujitos. Hermosa. No, gracias, Rodri, gracias. Gracias a vos por tus preguntas, por tu escucha consciente y nada, un placer para mí esta charla y bueno, ojalá que tengamos muchas más. Sí, por ley, 2.0, 3.0, 4.0 en el futuro. Total. Así nos despedimos de la gente. Gracias por ver. Cuídense, chaito y peace.